uso de la imagen, que contempla el uso de los datos de video, como quizás como que olvidamos, descuidamos un poco que, bueno, o sea, el uso del video, de la tecnología de video, no siempre existió, y la fotografía tampoco, pero eso no significa que alguna vez alguien no haya pensado en que un dibujo o una ilustración podía ser útil para dar cuenta de alguna determinada cualidad o de algún determinado fenómeno, ¿sí? Y bueno, como Goethe ha aparecido varias veces en el curso de este seminario, bueno, Cristian ayer presentó sobre él, Carlos también probablemente hizo algún comentario sobre él. Claro, Goethe no tenía ningún dispositivo de registro, ni una cámara fotográfica, ni una cámara de video, pero claro, sabemos que tenía un profundo interés por la morfología de los fenómenos naturales, por tratar de estudiar o comprender cómo estos fenómenos se dan en el curso de su desarrollo, bajo su propio patrón de cambio. Claro, Goethe, hacia finales del siglo XVIII, después de que publica su morfología de las plantas, mantuvo una constante inquietud y muchas veces encargó que se pintaran acuarelas con algunas de las plantas que él describe en su tratado. Bueno, esa cita ilustra un poco esta preocupación fenoménica de Goethe por usar, en este caso, la ilustración para dar cuenta de un determinado fenómeno, ¿sí? Deberíamos hablar menos y dibujar más. Dice, yo personalmente debería renunciar a hablar sobre todas las cosas y, con la naturaleza orgánica, comunicar todas las cosas que yo quiero decir en dibujos. Sí, bueno, hay un autor al cual voy a regresar varias veces dentro de esta presentación, que se llama Johann Jakob Engel. En la misma época en que Goethe publica su morfología de las plantas, publica un tratado acerca de el uso de la expresión con una serie de descripciones sobre los fenómenos expresivos que estaban pensadas para ser usadas por actores, ¿sí? Ese era el propósito del trabajo de Engel. Sin embargo, el trabajo tiene una serie de análisis y reflexiones muy profundas acerca de la naturaleza del fenómeno expresivo. ¿Sí? Bueno, Engel obviamente tampoco tenía cámara de video, pero sí, también de alguna manera inspirado en el paisaje de la época, usó la ilustración, como en los ejemplos que aparecen ahí, para ir dando cuenta de determinadas características expresivas que estaban detrás de que él va describiendo. Interesantemente, Engel, las reflexiones de Engel siempre estuvieron circunscritas respecto a la naturaleza que había del fenómeno expresivo y su relación con los fenómenos del alma en general o con el sentido interior de la vida. ¿Sí? Pero además también no deja de ser interesante que las ilustraciones completo, porque una de los presupuestos básicos de Engel es que el fenómeno expresivo es holístico. Y por lo tanto, considera, ya sea, de hecho lo dice explícitamente, un movimiento de los pies, o los movimientos del rostro, o alguno de los movimientos de los brazos, ¿sí? No hay para Engel una distinción entre expresión facial y pantomímica propiamente tal. O sea, y si la hay, ambas son importantes. Si uno avanza en el siglo XIX, empieza a ver que aparecen como por primera vez usos vinculados a la fotografía. ¿Sí? Esto tiene que ver con el avance tecnológico, ¿no? Ustedes saben que bueno, Edward Muybridge es bastante conocido
por estas ideas que tenía de introducir un principio de animación usando fotografía y con la tecnología que existía disponible. Y si bien no fue el primero en diseñar un fenakitoscopio, que es el dispositivo que está aquí a la izquierda de ustedes, sí diseñó varios de ellos y bueno, no sé si ustedes conocen este aparato. Bueno, este es un disco, ¿no?, que tiene algunas ligeras variaciones en el dibujo y además tiene una ranura y cuando uno lo hace girar frente al espejo y pone su mirada a la altura del giro, entonces uno puede ver esto que ahora se puede hacer con un GIF, pero que en la época en que se inventó el fenakitoscopio no se podía hacer con un GIF, ¿no? Simpático, ¿no? Sabemos que los registros de video tuvieron un rol importante en los estudios sobre interacción durante el último periodo del siglo XX, pero eso no es suficiente. O sea, sabemos que en la medida que avanzó la tecnología también, rápidamente, sobre todo desde el punto de vista de la antropología y de la lingüística, se comenzaron a usar registros de video, incluso sin audio, o con canales separados para los registros de audio y video, ¿sí? Está el trabajo de Franz Boas, ¿sí?, con indígenas norteamericanos. Después están los trabajos de Gregory Bateson y Margaret Mead, sobre expresiones de enseñanza de la danza vinculadas a la enseñanza de rituales de danza dentro de esa cultura. Y bueno, ayer Dylan, con mucho más detalle que lo que voy a señalar yo, también mostraba cómo esta inspiración antropológica fue dando origen también al uso del video en el contexto de los estudios de análisis conversacional, ¿no? Dylan ayer hablaba de esta empresa colosal que estuvo detrás de la creación de este Natural History of Interview, que pareciera ser nunca se publicó del todo. Yo por eso puse un guión ahí a partir de ese año 1956, porque en realidad fue un trabajo colectivo de muchos años, ¿no? Donde no solo participó Bill Bristol y Bateson. Bueno, de alguna forma también Adam Kendon está vinculado a ese grupo y fue dando origen a lo que hoy se conoce como los estudios sobre gestualidad, ¿no? Hay otros autores que no menciono aquí, no sé, Charles Goodwin, por ejemplo, el mismo Erving Goffman, todos de una u otra manera relacionados para ir... en este caso solo los quiero mostrar como ejemplo de cómo ellos fueron sistemáticamente avanzando en el uso de la tecnología de video con fines investigativos, ¿sí? Sí, esa es una de las tantas fotografías que tomaron Gregory Bateson y Margaret Mead para estudiar estos procesos formativos vinculados a los rituales de la danza. Además, ellos, muy interesantemente, dentro del libro van acompañando la fotografía con descripciones, va mostrando cómo, con cierta fuerza, por ejemplo, en la lámina 5, o con cierto énfasis, la persona mayor toma el brazo del niñito justamente para que el niñito aprenda cómo es que tiene que estirar los brazos en este ritual de danza, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este camino también fue necesario, bueno, y un poco, o sea, fue necesario también ir tratando de determinar cómo es que se puede analizar estos datos de video, ¿no? Bajo qué presupuesto teórico. Y eso ha tenido también importantes variaciones. Yo diría que la segunda mitad del siglo XX en adelante,
los primeros trabajos que estudiaban fenómenos de coordinación trabajaban con análisis frame por frame, realizado manualmente. O sea, si hoy es duro, bueno, Alan mostraba lo duro que era tener que estar haciendo esta segmentación cada 500 milisegundos y estar haciendo las codificaciones. Yo estuve haciendo algo similar los últimos 2 años y no quisiera pensar lo duro que es hacerlo sin un apoyo tecnológico, a pesar de que creo que sigue siendo duro. Sí, en algún momento ocurrió esta proliferación sobre todo de ciertos patrones de coordinación que estaban basadas en apreciaciones cualitativas, ¿no? Por ejemplo, si había coordinación o no había coordinación, 2 jueces independientes juzgaban si es que había suavidad o había un patrón complementario. Y ese método generó cierto, digamos, corpus de investigación, pero también tuvo una cantidad importante de críticas. El enfoque, claro, el análisis multimodal, o sea, pensar en que, fundamentalmente por efectos de análisis, no por algo que tenga que ver con el fenómeno, es mejor trabajar con canales separados, ¿sí? Rostro, por ejemplo, por una parte, movimientos corporales, por otra, el habla, y tomarlos como un canal separado para que después en algún otro momento, vía análisis cuantitativo, se puedan, o también vía análisis cualitativo, se puedan encontrar algunas regularidades vinculadas con los fenómenos de coordinación. ¿Ya? Son decisiones analíticas, son decisiones fundamentalmente de análisis, porque, bueno, tal como también lo hemos conversado en este ya día y medio de seminario casi, el fenómeno en realidad se nos presenta como un todo, ¿no? O sea, yo sonrío, y cuando sonrío, abro los brazos, o tiro el tronco hacia atrás, como veíamos en los datos que presentaban. Es muy común que cuando uno ríe, tira el tronco hacia atrás y mira hacia arriba, incluso hace como un giro, y todo eso ocurre conjuntamente. Es muy importante tener claro esto. Una cosa es que nosotros, por tratar de tomar este fenómeno y describirlo y explicarlo, hagamos una separación por canales o hagamos una secuenciación temporal del análisis, y otra es cómo el fenómeno se presenta, ¿no? Y cuando se presenta es fundamentalmente holístico. O sea, se presenta con todas estas expresiones conjuntamente. O sea que obviamente se presupone el desafío metodológico. Aquí hay esta es una de las ilustraciones de uno de los artículos de Common que es bastante conocido y se ve cómo se va codificando frame por frame, que son los números que están arriba, cómo es que se va codificando frame por frame. Aquí, bueno, algunas unidades fonéticas por un lado, y la separación de partes del cuerpo con algún código que permita comprender qué tipo de movimiento se está haciendo, ¿no? Si un movimiento hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Sí, se ve complicado, ¿no? Claro, este es un ejemplo de un análisis multimodal más reciente. No sé si se alcanza a ver, quizás está demasiado pequeño, pero claro, están separados los canales, rostro y cabeza, gestos manuales, tocar, y también unidades de análisis verbal, ¿no? Por ejemplo, es muy común en el paisaje contemporáneo que los gestos del rostro se separen en análisis, incluso constituyen líneas de investigación independientes, los estudios sobre expresión facial versus los estudios sobre gestualidad. No siempre esto aparece en el paisaje contemporáneo, y en ese sentido este trabajo tiene ese valor. Ahora,
cuando se estudia el rostro, usualmente se usa el sistema de codificación de Ekman, que propone una innumerable cantidad de unidades de análisis que además están graduadas por intensidad. Bueno, la mayor parte de los autores, por ejemplo, no ocupa la codificación de intensidad de las expresiones que propone Ekman, ¿no? O sea, pero sí ocupan las unidades de análisis. Por ejemplo, aquí se toma solo algún grupo para la boca, los ojos, las cejas y la cabeza. Entonces, bueno, lo muestro esto como ejemplo respecto a cómo es que uno puede lidiar con estos fenómenos interaccionales o cómo es que se está intentando hacer este trabajo en el paisaje contemporáneo, ¿no? Ya sabemos a esta altura que, bueno, ya varias exposiciones han presentado estos hallazgos, entonces voy a ir rápido. Ya sabemos que hay ciertos patrones de movimiento temporal, o sea, ciertos patrones de movimiento en la interacción, que estos patrones tienen, que pueden ser entendidos bajo parámetros espaciales y temporales. Y la investigación reciente también muestra que hay cierta relación entre la coordinación interpersonal y el rapport percibido por los interactuantes, y que también, bueno, hay coordinación simultánea. Fenómeno del rapport es particularmente interesante para mí porque es de los pocos reportes que muestran la relación que hay entre los fenómenos de coordinación y lo que en la tradición de las ciencias humanas se va a entender como el sentido interior, vital, ¿no? La afectividad entendida en un sentido amplio. Ahora, las medidas de rapport se toman como un autorreporte que la persona responde después de la interacción. Se sigue de esto que son medidas que, si bien expresan de alguna manera el afecto que la persona experimentó, o aspectos afectivos que la persona experimentó durante la interacción, es una medida más bien gruesa, ¿no? No recoge aspectos o elementos cualitativos de la afectividad que ocurre en el curso de la interacción. De hecho, el ejemplo de análisis multimodal que vimos recién, si bien era bastante abarcativo, no hacía ninguna alusión, por ejemplo, a fenómenos afectivos que se podrían haber codificado también dentro del curso de la interacción. Corporal, o sea, tampoco es un movimiento mecánico. Por el cual también es importante señalar que el movimiento corporal está profundamente enraizado con un sentido interior vital, ¿no? Este sentido interior vital es fundamentalmente afectivo. Bueno, con estos presupuestos, nosotros empezamos a pensar en cómo crear cierto dispositivo de análisis cualitativo que permitiera recoger en el curso de la interacción este sentido afectivo de la experiencia, que además estuviera relacionado con la coordinación, y para eso, bueno, tomamos este modelo del órgano del lenguaje, y básicamente lo que tomamos de aquí es la distinción entre fenómenos expresivos, como aquellos fenómenos vinculados con la expresión de lo afectivo, y los fenómenos representacionales que tienen que ver fundamentalmente con describir estados de cosas del mundo, ¿sí? Esta distinción se hizo antes de la noción de representación, que es muy común y compartida dentro de la ciencia cognitiva. No se está hablando aquí de una representación de cómputo simbólica, sino que se está hablando de un estado de cosas del mundo más general. Bueno, Wöhler le señala a Engel como el primer autor, y aquí vuelve Engel un poquito, que hace esta distinción entre la función representacional y la función expresiva del lenguaje. ¿Sí? Pero a su vez Engel también
se encargó de decir explícitamente que había una relación profunda entre lo expresivo y el sentido interior vital. Estos son como ciertas como presupuestos que están detrás de del dispositivo de análisis que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que hicimos con todo esto? Bueno, hicimos un estudio, digamos, en dos fases. Primero un estudio cualitativo de ir buscando estas unidades de análisis, como estos fenómenos coordinativos que tuvieran énfasis expresivo o énfasis representacional. Bueno, en nuestro laboratorio llevamos a dos personas a interactuar entre sí que no se conocían. Las personas se ocupaban de un protocolo. Que preguntaba por temas de preguntas sobre el terremoto, que tiene como mucho sentido compartido en términos culturales, pero también podría ser importante en términos afectivos. Claro, para los datos que les voy a mostrar yo, se consideraron 52 estudiantes en diada, o sea, son 26 diadas en total, pensando en buscar una alternativa para explorar los fenómenos afectivos. Hicimos una distinción entre una interacción como guiada espontáneamente, en algún momento le llamamos una interacción empática, y una interacción que no estaba guiada espontáneamente y que obligaba a la persona a estar más puesta en una situación de pensar si es que el otro estaba diciendo algo que era cierto o no. ¿Sí? Sí, ahí están las duraciones en promedio de las interacciones. Y bueno, yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de los códigos con los cuales estuvimos trabajando mucho tiempo para poder lograr, digamos, un coeficiente de confiabilidad que permitiera darle cierto grado de objetividad a los análisis cuantitativos. Sí, ahí están los dos tipos de coordinación que tomamos, y les voy a mostrar un ejemplo. Sí, bueno, este es el setting del laboratorio, son dos personas mirándose una frente a la otra. Se alcanzan a ver algunos de los marcadores del sistema de captura de movimiento, que son los elásticos que tienen en las manos. Ahí está un marcador en la bajada del mar. Entonces, como ahora, y está junto, así como a punto de hacer mi hermano. Ahí está un marcador en la bajada del mar. Entonces, como ahora, y está junto, así como a punto de hacer mi hermano. Ya, entonces, aquí, claro, lo que estuvimos haciendo fue tratar, o sea, primero decidimos no segmentar arbitrariamente en términos temporales el registro y más bien tratar de pensar en cómo uno podía ir marcando ciertas unidades de sentido considerando esta distinción entre función representacional y función expresiva, pero que además incluyera los movimientos corporales. Entonces, uno puede ver al principio de la interacción que bueno, el joven, ¿no es cierto?, está mirando hacia arriba, ella lo está mirando a él, no hay ningún movimiento de por medio, entonces, claro, en el nivel más básico de nuestro análisis cualitativo, acá lo único que podemos constatar es que hay un cierto compromiso desde el punto de vista de la mirada. Entonces esto lo marcábamos simplemente como gaze. No podemos constatar que hay algún tipo de movimiento y por lo tanto así quedaba marcado en el análisis. Sin embargo, bueno, también podemos asumir que desde el punto de vista del contenido, esto es un buen ejemplo de contenido representacional, ¿no?
en el sentido teórico que yo intentaba mostrarles recién, porque simplemente está dando cuenta de un estado de cosas del mundo. La persona está diciendo que estaba en un lugar determinado, simplemente. Pero ahora, perdón. Claro, aquí pasa algo diferente, ¿no? Porque él, súbito, respecto a qué es lo que estaba intentando transmitir, dice que su mamá estaba embarazada, ¿sí? Hace una expresión, sí, y ella, inmediatamente después de que él termina de hablar, con un cierto grado de movimiento, entonces, uy, así como fuerte, ¿no? Entonces, esa unidad, nosotros decidimos que era o sea, esto se nos muestra como un ejemplo de una coordinación con énfasis expresivo. Hay un determinado grado, hay un determinado tipo de movimientos corporales y hay un énfasis en lo expresivo, en una expresión de un fenómeno que está más cerca de lo emotivo que demostrar el estado de cosas del mundo. Después, él intenta hacer una precisión temporal respecto a hace cuánto había sido este evento. Y entonces, claro, uno podría pensar que esa precisión temporal está más cerca de lo representacional que de lo expresivo, ¿no? Porque después de hacer esta precisión temporal, uno podría suponer que está más cerca de lo representacional, él baja su mirada, ella lo sigue mirando a él, pero después hace exactamente lo mismo. Y baja la mirada también, ¿sí? Ahí hay como una pausa, como una suerte de preparación, ¿no? Y después, simultáneamente, ambos se van a encontrar cuando él expresa que su mamá estaba a punto de tener. Entonces, hace él primero un movimiento hacia abajo, ella lo sigue, ¿sí? Entonces hay una coordinación ahí. De hecho, ambos están hacia abajo ahora. Y se encuentran ahí. ¿Sí? Casi exactamente al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos otra coordinación con énfasis expresivo, porque además cuando se encuentran, si ustedes miran el rostro de ella, ¿sí? Como con los labios apretados, y después vuelve a hacer otra expresión con el rostro. ¿Sí? Ahí. Ahí hace como una sonrisa. Yo voy describiendo eso también porque la calidad del video quizás no es la más óptima. Sí, entonces tenemos aquí una serie de fenómenos. Yo estoy tratando de mostrárselos cualitativamente y justamente bajo este criterio nosotros fuimos codificando todos los videos, ¿sí? Todas las interacciones del sujeto A, o sea, de ambos sujetos, que nosotros, para efectos del análisis, hacíamos que contaran su historia inmediatamente después que una persona lo hacía, ¿no? No a la vez, sino que contaba una historia y después la contaba la otra persona. Bueno, esto no se alcanza a ver, pero ustedes pueden ver aquí que en un curso de 47 segundos se generan 21 unidades de análisis. Puede ser que en el primer momento solo se estén mirando, en otro momento puede haber coordinación con énfasis expresivo, en otro momento coordinación con énfasis representacional, o en algunos momentos muy puntuales simplemente nada, o sea, no había ni movimiento ni tampoco se estaban mirando, que vendría a ser como una ausencia de fenómeno. Bueno, eso como resultado dio esto, o sea, logramos encontrar
después de lograr un cierto nivel de confiabilidad que permitiera asegurar como objetividad en el análisis, logramos encontrar que había ciertas diferencias en la frecuencia, ¿sí?, de los fenómenos de coordinación. Ustedes pueden ver que en esta tabla de frecuencia más o menos simple, que codificamos muchas unidades de análisis y que además se aprecian ciertas diferencias entre las condiciones. Y lo que hicimos con esto fue hacer un análisis de secuencias de eventos, ¿sí? En general, en el análisis secuencial, uno tiene dos caminos, o sea, hacer un análisis vinculado con el tiempo, que son series de tiempo, o trabajar con eventos, que en este caso serían los códigos. La idea ahí son dos tablas que muestran qué tan probable es que dentro de la interacción una unidad determinada transite, ¿sí?, por eso son probabilidades de transición, transite hacia otra, ¿sí? Y lo interesante aquí es que cuando nosotros comparamos las dos condiciones, vemos que existe una diferencia significativa entre que la coordinación se mantenga o transite de una coordinación con énfasis expresivo, y que esa diferencia es significativa entre las condiciones. O sea, en la condición espontánea o empática, existe la posibilidad que la conversación se mantenga con movimientos corporales coordinados, pero además con una temática que presupone o muestra afectividad. Y esto es bien interesante porque en el fondo nuestra condición espontánea es una condición que intenta simular, en mi opinión, exitosamente, una interacción tal y cual se da en la vida cotidiana dentro del laboratorio. Ustedes vieron que la gente va contando su historia espontáneamente y que estos movimientos corporales, además, nosotros los fuimos marcando tratando siempre de mantenernos como muy cerca de cómo se iba manifestando el fenómeno, los fenómenos de los movimientos corporales dentro de la interacción. Uno podría tomar otros caminos de análisis, por ejemplo, hacer un análisis de recurrencia con esto, pero bueno, por ahora eso es lo que yo les voy a mostrar. Quiero dejarle ahora el tiempo a Esteban para que les muestre algunos datos vinculados con el sistema de captura de movimiento y si después vamos a conversarlos al final. Gracias. Sí, en realidad, bueno, no ha terminado. No, pero